En 94.3 FM UTN comienza ahora Los cordobeses somos ASIC. El cordobés no está loco, está chapita. El cordobés no está enfadado, está enculado. El cordobés no es agrandado, es humiento. El cordobés no es pedante, es carteludo. Los cordobeses somos ASIC. Un programa carteludo. Buenas tardes a todos nuestros oyentes a un nuevo ciclo de esta mesa que hemos llamado Los cordobeses somos ASIC. Hoy un nuevo invitado de lujo, como siempre. Acá estamos con el equipo completo, con Mauricio Kravetz. Mauro, ¿cómo estás? Bien, gracias, Bubi. Un gusto de compartir la mesa con los oyentes y los compañeros de los cordobeses somos así. Me parece muy interesante la presencia de un dirigente político cordobés de raza. Topo Carlos Arcardini, ¿cómo andas, Topo? Hola compañero, buenas tardes a la audiencia. Bueno, acá estamos, un nuevo programa. Bueno, con expectativa, como siempre, un desafío. Todos los miércoles un desafío, todos los lunes un desafío y cada programa es un desafío. No podemos dejar de mencionar que estamos todos un poco más tranquilos con la derrota de Milei en la primera vuelta electoral y en alguna manera esto nos deja con un poco más de expectativas, más allá de toda cuestión política. Nosotros siempre insistimos que hablamos a título personal, pero la posibilidad que las riendas del país la tome un hombre que está mentalmente alterado y que además ideológicamente se posiciona en la ultraderecha, bueno, hoy nos permite estar un poco de mejor buen humor y con mayores expectativas. Así que, bueno, vamos a recibir entonces a nuestro invitado, si a ustedes les parece bien. Bárbaro, vamos a tener la presencia del doctor Carlos Vicente. Vamos entonces a la charla con Carlos. El martes 24 de octubre fue un día histórico para la Asociación Cultural Israelita de Córdoba porque ese día, en una velada llena de alegría y emoción, se reinauguró su sede de la avenida Maipú 350, convertida hoy en Platz, espacio cultural de ASIC. En las instalaciones reinauguradas se pudieron apreciar los cambios edilicios, las obras realizadas con el fin de lograr la habilitación de la sala de espectáculos y los cambios conceptuales en cuanto a las posibilidades que cuenta el espacio para albergar manifestaciones de la cultura, ya sea mediante espectáculos, talleres, seminarios, conferencias o instalándose en el coworking cultural que funciona en la misma sede. El evento inaugural contó con la presencia del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, integrantes del staff de su ministerio, el secretario de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, representantes de la Agencia Córdoba Cultura, el legislador Pablo Carro, los directores de Radio Nacional, Radio UTN y Radio Sur, entre otras, autoridades universitarias y muchos intérpretes de la vida cultural de nuestra ciudad que celebraron, junto con los miembros de ASIC, esta nueva instancia que corona todo el trabajo de adecuación y el inicio de una nueva etapa en la vida institucional. Mientras tanto, los titulares de todos los medios de nuestro país y la mayor parte de los posteos en redes sociales se han centrado en la cobertura del acto electoral del 22 de octubre e intentan seguir los vaivenes del carrusel en el que se convirtió el inicio de la campaña de cara al balotaje. En ese mismo escenario informativo, también se siguen reflejando los sucesos que se desencadenaron en Medio Oriente a partir de la brutal irrupción de Hamas en territorio israelí el 7 de octubre pasado. La escalada de violencia en la zona de conflicto parece no tener límites y los fanatismos a ambos lados de la frontera parecen no reconocer ninguna posibilidad de recurrir a la conciencia humanista ni a instancias de negociación para lograr detener la muerte y el horror. Las acciones del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su intento de lograr establecer un alto el fuego, llevaron a que las autoridades de Israel
pidieran su renuncia y amenazaran con dejar de autorizar el ingreso de funcionarios de la organización a la zona en conflicto. Tras sucesivos fracasos en las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU, en la búsqueda de una fórmula para intentar descomprimir la situación, la Asamblea General de la organización aprobó el viernes 27 una resolución no vinculante que pide una tregua humanitaria inmediata y duradera en la Franja de Gaza y el acceso de ayuda sin trabas para llevar alimentos, bienes y servicios esenciales a la población civil del enclave. Mientras tanto, en distintos países se están realizando movilizaciones convocadas por organizaciones civiles para pedir el alto el fuego. La mayoría de esas acciones se realizan señalando la barbarie cometida por Hamas, pero asumiendo que esa fuerza no representa a toda la población palestina y que las represalias llevadas adelante por el Estado de Israel constituyen un exceso a su legítimo derecho a la defensa, ya que las víctimas de estas acciones son fundamentalmente civiles. Resulta necesario señalar que los ecos de esta situación violenta se reparten por todos los rincones del planeta, en donde empiezan a aparecer peligros y amenazas por la posibilidad de acciones contra organizaciones representantes de las partes en conflicto. Y además, se empiezan a poner de manifiesto acciones de judeofobia e islamofobia que lo único que logran es deteriorar las relaciones humanas. Dejando atrás por el momento el conflicto de Medio Oriente, en nuestro país y alrededor del que, como decíamos, es lógicamente el tema central de la vida política local, las elecciones, el resultado de la primera vuelta instala un escenario en donde algunas cosas quedan claras y otras parecen oscurecer. Ahora, todos los ciudadanos sabemos cuáles son las dos opciones entre las que se va a dirimir quién va a hacerse cargo del poder ejecutivo y por lo tanto del gobierno de la nación durante los próximos 4 años. Esta reducción de las opciones trae aparejado el realineamiento de las fuerzas que quedaron al margen de la primera vuelta, lo que en esta oportunidad se ve tenido por la diferencia de criterios dentro de esas fuerzas. Mientras el sector que representa al oficialismo recoge adhesiones de los más diversos orígenes, por un lado por la simpatía por su propuesta y por otro lado por el rechazo que provoca la propuesta opositora, en esta última se producen cambios de rumbo, ya que pareciera que todo vale con el fin de intentar llegar al poder, como dijo su candidato. Lo más llamativo es la explosión que se produce en la fuerza que hasta no hace mucho fuera la principal opción opositora, pero que con los resultados a la vista quedó afuera del balotaje. Mientras Mauricio Macri y Patricia Bullrich apuestan a convivir con la Libertad Avanza y participar de su gobierno, los demás integrantes de Juntos por el Cambio descalifican esa decisión por inconsulta y autoritaria y sostienen que fruto de ella el espacio se desvirtuó. Es así que las tensiones por el balotaje se concentran en el intercambio de facturas y reclamos entre integrantes de los partidos que se encuentran más a la derecha en el espectro de la política nacional, cuyo resultado, más allá de las elecciones, es la reconfiguración de los espacios de representación de la ciudadanía. Saboreando aún la alegría del evento en nuestra sede, es decir, la inauguración del Platz, no podemos dejar de pensar en los efectos que producen las acciones de intolerancia, autoritarismo y odio en cualquier lugar del mundo. Resulta entonces indispensable trabajar en base a las convicciones humanistas que, sostenidas en la solidaridad y la necesidad de construir entramados, permitan y ayuden a las relaciones sociales en cada rincón del planeta. Acabamos de escuchar la editorial en la voz de Marco Sal, presidente de ASIC. El ayer y hoy de quién nos visita. Hoy nos visita un abogado nacido en Santa Fe, especializado en Derecho del Trabajo y profesor universitario. Fue presidente del Centro Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba en la clandestinidad durante la dictadura cívico-militar. Fue copresidente de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre y trabajó en la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Córdoba. Extracción radical,
A los 16 años inició su participación ciudadana como secretario general del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Dian Funes de la ciudad de Córdoba. Durante el periodo 1986 al 87 fue secretario general de la Universidad Nacional de Córdoba durante la gestión del arquitecto Luis Révora, primer rector electo democráticamente. Se desafilió de la Unión Cívica Radical en oposición a las sanciones de leyes de punto final y obediencia debida. Fue diputado provincial por el Frente Grande entre el 1999 y el 2001. En el 2001 fue convencional constituyente de la provincia de Córdoba. En julio del 2006 se sumó a la convocatoria del intendente Luis Juez para fomentar parte de su gabinete en la Municipalidad de Córdoba y posteriormente es elegido viceintendente de nuestra ciudad. En 2012 fue designado titular de la delegación Córdoba del AFCA, el Ente Nacional de Comunicación. ¿Qué hacemos con las insatisfacciones e incertidumbres? Hace 40 años, el alfonsinismo radical se embanderaba como el referente del proceso democrático. Recordemos, con la democracia se come, se educa y se cura. Hace 20 años, la gestión peronista del perfil kirchnerista implementaba políticas para recuperar el país y el buen vivir de la mayoría. Impulsó la política de derechos humanos y los juicios a los ejecutores de los crímenes de lesa humanidad. También impulsó políticas de generación y distribución de riqueza, implementación de la recuperación salarial por paritarias, estatización del manejo de los haberes jubilatorios, de la famosa FJP, promoción de la educación con distribución de becas, distribución de literatura para educación inicial y primaria, capacitación docente, creación de universidades y legislación del reconocimiento a las minorías. Todas estas políticas tuvieron principalmente un carácter económico, casi sin doctrina que la explicara. Muchas de estas políticas estaban en el sentir político radical y su visión del rol del Estado. Para desmenuzar este proceso, visualizar las perspectivas del país y el balotaje del 19 de noviembre, le damos la bienvenida a Carlos Vicente, a los cordobeses somos ASIC, un programa para interpelar las incertidumbres. Nos encontramos ya sentados en la mesa por tomar un café con Carlos Vicente. La verdad que es un gusto tenerlo. Vamos a hablar un poquito de historia, de presente y vamos a tratar de proyectarnos a ver. Así que agradecerte, Carlos, tu visita, tu presencia y los aportes que nos puedas hacer a nosotros y a nuestra audiencia. Muchas gracias. La verdad que para mí es una satisfacción enorme estar acá hablando con ustedes. Y bueno, vamos a ver cómo sale la conversación. Bueno, Carlos, vos empezaste tu militancia siendo muy joven en la Unión Cívica Radical, ¿verdad? ¿Venís de alguna familia de origen radical o cómo es que empezaste por ese lado? Sí, yo empecé a militar en la Juventud Radical. Mi familia, una parte, o sea, mi viejo, mi padre era demócrata progresista, de Lisandro, y por el lado materno todos son radicales. Son, y como va, creo que seguirán siéndolo. Pero en realidad mi acercamiento a la Juventud Radical es vía mi hermano mayor tiene 5 años más que yo, y era todo un grupo que militaban, vivíamos todos en la misma cuadra. Marcelo Sturin, Adolfo Sturin, Me estás hablando de Santa Fe. Luis Cáceres, claro. Ajá, el Luis de Chanqui Cáceres. El Chanqui. Ajá. O sea, yo soy de la generación más chica, ellos son más grandes que yo. Chanqui es el más grande de todos, tiene 80 ahora. Pero nos conocíamos desde muy chiquito. Hago la relación con ASIC porque vivíamos, en mi caso, ahí vivíamos todos. Santa Fe era una ciudad mucho más chica, ¿no? Tenía 200.000 habitantes. Como era parte del grupo, en el 72, en la ciudad de Santa Fe, hubo uno de los uno de los asesinados en Trelew, el chico Ula, Ajá. que era también del barrio. Y ahí empecé, ese día en realidad, el velorio de Ula, Ajá. que habló Marcelo Sturin en el cementerio, y yo empecé a militar ese día. Ajá. Y luego viniste para Córdoba a estudiar. Me vine acá en el 73, en realidad a acompañar a mi hermana, que venía a estudiar psicología, y yo hice el secundario acá, hice 2 años del secundario En el Dian Funes. en el Dian Funes, y ahí
empecé a tener una militancia en el movimiento estudiantil, empecé a trabajar en el centro de estudiantes en el año 73 y bueno, mi primera formación fue ahí, en el Colegio de Anfon. Y luego la Franja Morada en la Facultad de Derecho. Y milité en la Franja muchos años, o sea, todos los años que estuve estudiando, pero después algún par de años, porque yo estudié, en realidad entré y salí en la dictadura. Y entonces quedé militando ahí el 83, que ya estaba recibido abogado, 84, quedé militando vinculado al movimiento estudiantil, básicamente, ¿no? Para quienes pasamos por la facultad y por la universidad, te recordamos como un referente gremial, de estudiantil, importante de esta ciudad de Córdoba, ¿no? En algún momento decidís irte del radicalismo, creo que la ley de obediencia de vida y punto final, de alguna manera fue una de las razones que te expulsaron, si se quiere, del radicalismo. ¿Es así? Sí, sí, en realidad fue el punto límite de un grupo de compañeros y compañeras. Fue después del levantamiento Cara Pintada y de la movilización popular que rechazó el golpe de Cara Pintada en el 87, en abril del 87, se sanciona la ley 3 o 4 semanas después, la ley de obediencia de vida, y ahí fue la ruptura nuestra. Para nosotros el radicalismo ahí se había transformado en inhabitable y nosotros veníamos con un proceso crítico que en realidad empieza cuando lo remueven a Grispun, a Bernardo Grispun del Ministerio de Economía, cuando asume Sorruil, cuando se acuerda con el Fondo Monetario Internacional y se empieza a llevar adelante la política de pago de la deuda externa, que había sido el punto central de Grispun en su disputa, que en realidad creo que merece ser reconocida por toda la sociedad y fundamentalmente por todos los espacios populares, ¿no? Porque realmente ha sido quizás el único ministro de Economía en estos 40 años que tuvo una posición clara de no firmar con el FMI, o sea, cosa que fue el único que lo hizo, le costó el Ministerio de Economía. Y le costó a Alfonsín también, porque en definitiva Alfonsín termina como termina por el acuerdo con el fondo, ¿no? Exactamente. Progresivamente se fue debilitando, fue retrocediendo y el final de Alfonsín tiene que ver justamente con un golpe de los grupos concentrados de la economía, del capital financiero internacional, que tiene incluso una persona, un nombre propio, es Domingo Cavallo quien gestiona ante los grandes bancos de Estados Unidos y el Fondo Monetario cortar la asistencia económica, asistencia entre comillas, y eso desencadenó el proceso hiperinflacionario del 89. Pero el retroceso de Alfonsín empieza justamente cuando va aceptando los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que esto es fundamental siempre tenerlo en la memoria, porque hace a la construcción de nuestra idea y de cómo es nuestro desarrollo histórico y fundamentalmente en estos 40 años. Claro que sí, vos sabés que a tal punto yo lo tengo en la memoria, que cuando Macri vuelve al Fondo Monetario, había gente que planteaba de que, bueno, ¿qué era una salida? Y no sé si vos te acordás, Carlos, que Macri hacía mención que este era un fondo distinto, que era un fondo de nuevo tipo. Y uno que había vivido aquella época expresaba de que no había un fondo distinto y que por donde pase el Fondo Monetario queda la miseria, queda la inflación, queda la hiper, queda la pobreza, queda... Y en alguna medida se vuelve a repetir con este gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Si bien no es él el que trae el fondo, sino el macrismo, un Macri que aparece en política nuevamente por estos días, que no se va, que insiste con su filosofía, que en su línea, con la dependencia, de alguna manera Alberto Fernández cierra un acuerdo que me parece que terminó debilitando y desgastando al gobierno al frente de todo. No sé cuál es tu visión. Coincido totalmente, creo que ahí es donde hay que buscar el origen de los problemas. Porque justamente, primero, el supuesto cambio que anunciaba Macri y los ministros de Economía de Macri y del Fondo Monetario, la práctica, la realidad demostró que no cambiaron en nada. En realidad podríamos decir que si cambiaron fue para empeorar. O sea, cada vez es más grande el nivel de extorsión del Fondo Monetario en representación del capital financiero internacional sobre los países fundamentalmente de América Latina
África, Egipto es el principal deudor Sí, del sí. mundo, y Asia, ¿no es cierto? O sea, todos los países que estamos en vías de desarrollarnos somos víctimas de esta extorsión. Y creo que este fue el talón de Aquiles de Alberto Fernández, porque desde que asume, cuando Guzmán firma el acuerdo, ahí en realidad es donde también se inicia ese retroceso, y hago esta comparación con Alfonsín, porque va más allá del personaje político y de las ideas políticas o de la afiliación partidaria de quien ejerce en el momento el cargo. Es justamente el producto de esta extorsión que hace el Fondo Monetario Internacional, el capital financiero, lo que va llevando a un retroceso del país y fundamentalmente a que la democracia, como sistema político social, no pueda dar respuesta a ninguna de las demandas sociales. Y lo más, y junto con no dar respuesta a las demandas sociales, a que va achicando las posibilidades autónomas de la economía. Entonces la economía no puede tampoco asistir a todo ese proceso político, social, cultural que vive cada país, sino que tiene que aceptar los condicionamientos. Eso es lo que hemos vivido. La consecuencia, y también haciendo el paralelo, es este proceso de alta inflación que está o que estuvo hace un mes al borde de la hiperinflación, que fue similar al chantaje que le hicieron a Alfonsín y a cómo debilitaron la democracia y que la gente, o una parte importante de la sociedad, no creyera en la democracia. Creo que esto tiene que ver con esta... Con este resultado electoral, decís vos. Para mí sí, creo que hay un sector que evidentemente, un sector importante de la sociedad no encuentra satisfacción a sus demandas, a poder ver que se resuelven sus problemas en el marco democrático, que el Estado está presente ante los problemas de esa parte de la sociedad. Y Vota el antisistema. claro, porque eso es terreno fértil para que entre la antipolítica, porque es un antisistema desde el punto de vista formal lo que hace Milei. Él se para en el antisistema con esa peluca que usa y esos modos extravagantes, pero en el contenido, un contenido antipolítico, claramente fascista, es un contenido claramente fascista. Pero el terreno fértil en una parte de la sociedad está justamente porque la gente le cuesta creer en la democracia cuando la democracia no le resuelve los problemas. Claro, si te sorprende en alguna medida, Carlos, los votos que han recibido, teniendo en consideración incluso la reivindicación que han hecho sobre el rol del gobierno de la Fuerza Armada, el golpe de Estado, de las políticas represivas, de lesa humanidad, etcétera. A mí me entristece, en primer lugar, que haya una parte de la sociedad que pueda no apoyar, pero por lo menos bajar el nivel de tolerancia a esos discursos antidemocráticos y que en alguna medida legalizan o legitiman el terrorismo de Estado, como el que lleva adelante la candidata a vicepresidenta de Milei y Milei. Me entristece, porque el dolor de Argentina ha sido muy grande, el dolor social. O sea, nuestra generación, o sea, hagamos números simples, o sea, porque no es una discusión numérica tan eh, secundaria como la plantea la ultraderecha. Uno de cada 1000 argentinos fue desaparecido. O sea, esto es lo que hay que dimensionar. O sea, eh, eso, digamos, es numérico, pero hacia a nuestra vida de todos los días. O sea, Claro. en nuestra generación, en lo que vivimos en esos años, es muy difícil encontrar a alguno de nosotros que no tuviera un amigo, un conocido, un compañero que hubiera desaparecido. Eso me da pie para preguntarte y de paso contarle a nuestros oyentes que estamos acá tomando un café con Carlos Vicente. Eso me da pie, decía, para preguntarte. Nosotros tenemos una pregunta que es de cajón para todos los que se sientan con nosotros y es si recuerdan su 24 de marzo del 76. Sí, el 24 de marzo, me acuerdo perfectamente. Había convocada para ese día a la mañana una asamblea de los ingresantes a la Facultad de Derecho. Se aplicaban las políticas restrictivas de los cupos
y de los promedios para ingresar a la facultad que venían del gobierno de Isabel, que a ese momento era el gobierno vigente en Argentina, y su ministro Ivanišević. Y fuimos con mi amigo, compañero desde esa época, Pedro Salazar, ¿sí? exactamente, Ex juez. el ex juez penal de Río Tercero. Sí. eh, Radical también de la Franja. él, exactamente, radical de la Franja. Nosotros veníamos los dos, nos conocíamos de militar en el secundario. Ajá. Él en el Colegio Nacional de Río Tercero y yo en el Colegio Nacional de Anfuna. Y nos habíamos estado preparando toda la noche anterior para esa asamblea, que íbamos a decir, y bueno, era todo un desempeño porque era la primera vez que íbamos a hablar en una asamblea universitaria. Nosotros teníamos experiencia, pero de los secundarios. Entonces, para nosotros era todo un tema y éramos los dos, seguimos siendo dormilones a la mañana, nos cuesta despertarnos temprano. Y aparecimos como a las 10 de la mañana en la puerta de la facultad y estaba cerrada la puerta de la facultad con los milicos. Nosotros veníamos caminando de la casa de Pedro, 9 de julio 1306, 9 de julio Santa Fe, veníamos caminando y nos veíamos que la ciudad estaba rara. Algo pasaba. Algo pasaba. Empezaba la noche más triste para todos. Exactamente. ¿no? Y ese día, bueno, ahí nos encontramos con los milicos que, no, por supuesto, nos hicieron volver a casa rápido. Sí. Y de ahí empezamos a planificar cómo nos fuimos. Mi primera semana de golpe militar lo pasé en la casa de Pedro Salazar en el Río Tercero. Mira, exactamente. Planificamos ver con nuestra cabeza de chicos. Sí, sí. Le mandamos un saludo, che, Pedro, ya le vamos a Pedrito. Sí, sí, que seguramente nos va a escuchar. Carlos, ¿sabés qué quería preguntarte? Vos fuiste viceintendente de la ciudad de Córdoba. Sí. Y lo has conocido a Luis Juez. Sí. ¿Cómo se explica, digamos, que Luis Juez haya terminado donde terminó, en este espacio tan derechoso, ¿no? Junto a sectores que... ¿Eso fue siempre Luis Juez o él de alguna manera hace un retroceso político que lo ubica, yo te diría, no en lo peor, pero casi lo peor de la política? Y evidentemente que ahí hay que tomar en cuenta dos cosas. O sea, Luis Juez en el 2003, digamos, en el medio de la crisis posterior al 2001-2002, él es un emergente de ese estado crítico social que existía en todo el país, particularmente en Córdoba, y emerge como un candidato. En el 2003 lo eligen con una cantidad de votos enorme, 62% saca, y en ese movimiento que surge y emerge Juez, en realidad había una representación multicolor, podríamos decir, de sectores que nada tenían que ver con la política y algunos antipolítica, y después sectores de todos los grupos democráticos más o menos progresistas, de centro izquierda, de izquierda. Y bueno, en el gobierno Juez en ese momento fue parte de ese proceso, su gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo creo que ahí hay que hacer un punto de inflexión. Juez, al igual que muchos otros dirigentes de esta última época de la vida político-social, no solo de Argentina, del mundo, es el típico exponente, el típico representante político que gana espacio y desarrolla su espacio político a través de los medios de comunicación. Entonces termina siendo una expresión de los grupos que manejan los medios de comunicación y no de su propia idea. Entonces Juez, que creció en los grupos, en los medios del Grupo Clarín, va siguiendo el camino del Grupo Clarín. Ajá. Yo les hago ahí un paralelo porque son más o menos del mismo momento, como crecen y siguen su camino con Lilita Carrión. Uh-huh. Vienen de distintos lugares. Juez del peronismo, Lilita Carrión del radicalismo, con posiciones críticas. Juez muy crítico de la Sota, Lilita Carrión muy crítica de la Ruda. Crecen justamente, hay crisis del 2001, 2002, 2003, y luego van siguiendo el camino que en realidad le marcan los programas de televisión, las encuestas dicen, bueno, tenés que hablar de esto, tenés que decir esto otro, y tiene un punto realmente quiebra, que es
en el conflicto del campo, que en El realidad es, 125. claro, en el conflicto de la 125, y él asume lo que le manda el Grupo Clarín, que es defender a las patronales del campo en una posición increíble, que incluso no tenía sentido para él, porque él había ganado todo su electorado en la ciudad de Córdoba, una ciudad urbana, no tiene nada que ver con el problema del campo, e incluso eso también lo fue haciendo retroceder también en su peso electoral, ¿no? O sea, digo, pero ahí le encuentro yo el punto de su retroceso político hacia la derecha. Hace poquitos días el juez habló y expresó de que él con el kirchnerismo no va hasta la esquina, ni a la esquina. ¿Por qué tanto anti-kirchnerismo? Es decir, está claro cómo hay un sector de la derecha, gorila, que va a confrontar con todo aquello que reivindique la salud pública, la educación pública, que reivindique una distribución de la riqueza distinta. Pero todo eso expresa el antikirchnerismo o hay algo más. ¿Cuál es tu valoración en relación a la cámpora? Porque uno escucha mucho un antikirchnerismo y no alcanza a comprender si todo es ideológico o hay algo más. Yo creo que la derecha y los medios de comunicación dominantes, que son controlados discursivamente por la derecha, aparte de económicamente no discursivo, han logrado estigmatizar al kirchnerismo en términos del siglo XXI. Han utilizado la metodología de la Guerra Fría, o sea, han estigmatizado y lo han puesto como el enemigo de la sociedad. Y los grandes medios dominantes lo trabajan cotidianamente. Esto tiene un impacto en la sociedad. Es obvio, como tenía, por eso hago la relación, en la Guerra Fría, el impacto que muchas veces no tenía que ver con hechos de la realidad, sino que era un hecho puramente ideológico, donde se construía un enemigo, y creo que han elegido al kirchnerismo no por casualidad. O sea, el kirchnerismo, más allá de sus aciertos y errores, expresa algo que la derecha no quisiera que vuelva nunca, que es que haya un gobierno que se plante con alguna idea autónoma y con una idea de proyecto de integración latinoamericana que fortalezca un proyecto de autonomía nacional y que tenga en el ámbito interno un impacto en la redistribución de la riqueza. Y que claramente va contra los principios del Fondo Monetario. Exactamente, que le diga al Fondo Monetario, no, esto no lo vamos a hacer. Claro. O por ejemplo, lo que hace con tanta inteligencia Kirchner y Lula de retirarse del Fondo Monetario Internacional cuando pagan, ¿no? Vamos a ir a un corte, Carlos. Hemos tirado información que queremos que nuestros oyentes vayan absorbiendo. Es nuestra costumbre que nuestros invitados nos propongan un tema con el que quieren ir a la pausa. ¿Qué nos ofreces? Te voy a uno que tiene un significado personal muy grande. Cielito del 69. Cerrito del 69, los olimareños en la tarde, los cordobeses. Vos sabés que uno de los integrantes de los olimareños estuvo aquí en la tarde de los cordobeses, somos así. Braulio López nos visitó, los Braulio. cordobeses. Tiene un hijo que vive acá en la provincia. Sí. Y lo cantó Sí, a sí, capela. contó que venía a visitarlo. Estuvo y nos cantó a capela. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí. Hermoso, fue un programa hermoso, ya te lo voy a pasar para que lo escuches. Y entonces, en la tarde de los cordobeses, Cielito del 69, los olimareños, auspiciados por Carlos Vicente. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille, que la luna llena brille, que acabe la cuenta llena, que acabe la cuenta llena,
Que empiece el cuarto menguante. Que empiece el cuarto menguante. Que mengue por las Y que buenas. mengue por las buenas o por las malas, si O no. por las malas, si no. O por las peores también. O por las peores también. El mango vayan soltando. El mango vayan soltando. Ya no existe la Ya no sartén. existe la sartén. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69. Con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, igual sabrán la noticia. Se acabó la caridad y va a empezar la justicia. Cielito, cielo que no. Cielito, ¿qué le parece? Borrar y empezar de nuevo. Y empezar, pese a quien pese, Mejor se ponen sombrero. mejor se ponen sombrero. Que el aire viene de gloria. Que el aire viene de gloria. Si no los despeina el viento, Si no los despeina el viento, los va a despeinar la historia. va a despeinar la historia. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69. Con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí. Cielo lindo, linda nube. Con el arriba que baja y el abajo que se sube. Seguimos conversando con Carlos Vicente después de escuchar el tema musical que él nos ha ofrecido y propuesto. Bueno, seguimos con este café y con esta charla. Recién te mencionaba que lo del hijo me había dos preguntas. Una ya te la hice. La segunda en relación a los medios. Vos fuiste también aquí en Córdoba titular del AFCA. ¿Vos creés que Alberto Fernández pudo por decreto darle plena vigencia a la ley de medios? Sí, porque Macri, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Sí. Macri derogó todas las cláusulas antimonopólicas, el artículo 6 de la ley de medios, en realidad, que es el núcleo, la más importante, la derogó por un decreto, pero no DNU, por un simple decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, Alberto Fernández, por otro decreto, podía derogar el decreto anterior de Macri. Creo, sí, esto para ser claro, los cambios que ha habido en los medios de comunicación y el uso de las nuevas tecnologías requieren de una ley que se haga cargo justamente de esta modernización de los medios, del avance tecnológico, pero lo mismo en lo que se refiere, para ser clarito, la cláusula antimonopólica es el nudo de la ley y es justamente por eso la derogó Macri, porque Claro. Macri lo hizo en la Navidad del año 2016, el 25 de diciembre del año 2015. ¿Por qué? Porque el 6 de enero aprobó la fusión Telecom, Cablevisión, Fibertel, o sea, que es en realidad la que a ese monopolio del Grupo Clarín le dio todavía más poder, pero algo más importante. Esto lo digo para todos los que están escuchando. El grupo de Mañeto, el grupo Clarín, no tenía sostén jurídico, porque no había ninguna sociedad, Fibertel no es una sociedad, y era la que justamente es la dueña de Internet. Por eso necesitan Telecom, porque Telecom es la sociedad que le da sostén, la hace corpórea a esta sociedad, que antes era una abstracción. Además de todo lo que significa por el poder en el mundo tecnológico de Telecom. No hay duda, Carlos, en definitiva, que es imposible pensar en la profundización de la democracia si no se vuelve a poner en vigencia la ley de medios de manera completa y actualizada, ¿no? Un poco esta es la conclusión que uno saca de lo que Así es. Eso es así.
digamos, por la importancia que tiene en la vida cotidiana, o sea, no podemos imaginar aparte de la vida cotidiana, o sea, lo que estamos haciendo nosotros en este momento es parte de lo que hacen los 45 millones de argentinos todos los días, pero permanentemente, o sea, y aparte con el agregado de cómo utilizamos desde el 4G, fundamentalmente las nuevas generaciones, las formas de comunicación. Entonces, si no hay una regulación que evite el monopolio, evidentemente estás prácticamente dejando a la democracia en un lugar secundario. O sea, el lugar principal de la vida de las personas no se regula por la democracia. Así es. Carlos, también forma parte de tu historia haber sido copresidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Y yo hago mención a este antecedente básicamente porque hace muy pocos días falleció Rubén Arroyo, un hombre que también podemos definirlo como un amigo en nuestra institución de la Asociación Cultural. En pocas palabras, ¿cómo definirías a Rubén? Porque sé que además eras amigo de él. A Rubito, como le decía a doña Estrella, su mamá. Bueno, Rubén básicamente fue una persona de grandes principios y que se propuso llevar adelante en su vida los principios que pensaba y que sentía. Digo las dos cosas porque la cuestión emotiva era muy importante en la personalidad de Rubén Arroyo y en por qué sostuvo sus convicciones con tanta fuerza en momentos tan difíciles, ¿no? Porque yo lo conocí justamente en la dictadura, en realidad lo conocí cuando entré al tribunal porque fue el primer juicio que me tocó llevar. Navarro contra Renault, tuve que hacer el acuerdo conciliatorio y en realidad como no sabía hacerlo me lo hizo Rubén en la máquina escribir Remington, en la Cámara Quinta del Trabajo. Y había que tener mucha convicción para ser abogado y defender presos políticos y personas desaparecidas, ¿no? En un momento donde el riesgo de perder la vida, podríamos decir, era del 100%. Sí, sí. Y Rubén lo hizo. Pero con la misma convicción, y por eso digo, la emotividad era muy importante, era un tipo súper racional, pero le ponía todo lo que tiene que ver con el corazón, ¿no? A lo que hacía. Y en su defensa de sus ideas políticas, sus ideas del socialismo, de cómo tenía que ser el socialismo, sus ideas de cómo tenía que ser la democracia. Él tenía digamos, tuvo una participación muy fuerte. Su participación en la CONADEP Córdoba y desde la CONADEP Córdoba en la Nacional, toda la vinculación que hizo, fue muy importante, pero de un tipo que tenía convicciones, pero aparte que sabía construir estrategias para que lo que pensaba se pudiera hacer. O sea, no era yo soy un defensor de las personas como Rubén con principios, pero que también saben tener estrategias para que esos principios se puedan concretar en la realidad. Sí, Claro. claro. Y ahí tuvo una presencia muy fuerte y bueno, yo creo que es una expresión de esa Córdoba. Él fue un joven que vino en los 50, fines de los 50, pero de esa Córdoba que se educó y se formó en las luchas sociales de los 60, 70, ¿no? Uh-huh. Y la logró sostener hasta sus 85 años, que los cumplió ahora, ¿no? Cuando ves la trayectoria de gente como Leandro Santoro, ¿te sentís de algún modo identificado con esa trayectoria? Sí, yo creo que la Juventud Radical produjo camadas y camadas y camadas de dirigentes progresistas y que expresaron lo mejor del pensamiento progresista ya desde la época de Irigoyen. O sea, forja es justamente la Juventud Radical que defiende a Irigoyen después que lo depone el golpe militar en el 30. Estoy hablando de personas de los años 30. Pero lo mismo fueron jóvenes radicales en la década del 50, digo, para no irme lejos, o sea, lo mismo en Santoro es lo que hizo Pipo González en el año, él fue elegido en el año 58 diputado provincial por la Unión, claro, y él reivindicaba esa militancia juvenil de él en la Juventud Radical
hasta el último día, o Berta Feijén, que fue la primera mujer diputada nacional por Córdoba, elegida por la UCRI en el año 1958. Bueno, lo que hay que, yo eso a Santoro... Berta Feijén de Ferrari, porque su marido era muy radical. Claro, Alfredo bueno, Ferrari. era el socio del gobernador de la provincia, de Zanichelli, amigo personal de Zanichelli, pero digo, en este caso vale más que nunca el hecho de decir Berta Feijén. ¿Por qué? Porque es una de las mujeres más importantes en las luchas feministas de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Digamos, si hay que buscar un antecedente del feminismo en Córdoba, es Berta. Voy a aprovechar esta oportunidad para recordar, hacer un homenaje a Berta Feijén de Ferrari y al arquitecto Rebore, que fueron históricos oradores en nuestros actos de rememoración del levantamiento del gueto de Varsovia, gente muy querida y muy allegada a nuestra institución, me hiciste recordar al nombrarlo. Sí, Berta Feijén, sin duda, por eso yo le hago esta reivindicación feminista, porque me parece que, pero en realidad es una persona multifacética, intervino en todas. Y del arquitecto Rebora, una que me acuerdo porque fuimos juntos cuando era, en el momento que era convencional constituyente, en el año 94, estuvo justamente como orador en el acto del gueto de Varsovia, en ASIC, hablando, y el arquitecto era un tipo con un enorme compromiso, en muchas cosas, pero particularmente con ASIC, ¿no? Carlos, hablamos de Berta Feijén, hablamos del arquitecto Rebora. Si Raúl Alfonsín viviera, o si Berta viviera, ¿a quién llamaría a votar en este próximo balotaje? Yo creo que Alfonsín, el que lo ha expresado muy bien en esa línea, es Freddy Torani, con una claridad enorme, un hombre que en todos estos años ha tenido una posición política muy distante de Massa, de lo que es Unión Patriótica, del kirchnerismo, etcétera, etcétera, pero con toda claridad dijo, Milei es el fascismo en el mundo de hoy. Nosotros, refiriéndose a la Unión Cívica Radical, no pueden estar nunca en ese lugar. Yo creo que Alfonsín hubiera hecho lo mismo, con mucho énfasis, y creo que mucho antes, ¿no? Voy a ser claro. Santoro, si hay que ser claro en algo, es que fue el último discípulo joven de Alfonsín. O sea, esta es la realidad. O sea, si hay un discípulo joven, es Santoro. Era el tipo... ¿Es posible que esta derrota que sufrió Juntos por el Cambio y esta implosión que aparece a partir de ese resultado signifique de que esta conducción de la UCR tan derechosa y tan de unirse al PRO y de juntarse y ser furgón de cola retroceda o puedan recuperar espacio a los sectores progresistas que sin duda deben existir y deben estar en la Unión Cívica Radical? Ojalá. Yo creo que sería importante, muy importante, y esto lo he sostenido en política, en mi propio espacio donde he participado en los últimos 10 años. Yo creo que es muy importante que un sector del radicalismo forme parte de un proyecto nacional y popular. Es una de las formas de poder construir y romper las falsas antinomias sobre las cuales ha trabajado la derecha históricamente en Argentina. Hace 100 años era con respecto a crear otras falsas antinomias, o la falsa antinomia del 55, peronismo, antiperonismo, son las falsas antinomias que se han creado en esta última década. Y parte de romperla es que un sector del radicalismo asuma una posición vinculada a un proyecto nacional popular que se integre. Por supuesto que este es un esfuerzo que tiene que ver con, al interior de los radicales, del radicalismo como fuerza política, pero también tiene que ver al resto del campo nacional y popular. Entender que, digamos, como es clarísimo hoy, y en esta segunda vuelta se expresa con claridad, el enemigo subrayado de los argentinos hoy se expresa en estas fórmulas neofascistas
pero se expresa también en el Fondo Monetario Internacional, básicamente, y para hacer frente a los condicionamientos del capital financiero internacional, tenemos que ir a una herramienta política, social, que logre articular con mucha amplitud a sectores políticos y sociales muy diversos, entre los cuales tiene que estar el radicalismo, por supuesto tiene que estar el peronismo, pero también ser consciente que igual que hay sectores de derecha conservadora del radicalismo, hay sectores de derecha del peronismo, como lo expresa en nuestra provincia de Córdoba Schiaretti, con la más absoluta claridad, y hay que incorporar a todos los sectores. Creo que hay que incorporar también a los sectores del denominado campo progresista. Hay que hablar con claridad que hay que incorporar a la izquierda en ese. ¿Qué pasa con el progresismo en Córdoba, Carlos? Pareciera que después de la renuncia de Carolina Escoto, el progresismo no ha encontrado una vía de representación en la sociedad de Córdoba que nos permita tener más incidencia política electoral. Uno ve que siempre aparece la Gabriela Esteves o aparece Fresneda y no aparece gente nueva, no lo sé, es una valoración personal que hago yo, pero ¿qué salida le ves? ¿Cómo el progresismo puede encontrar aquí en Córdoba un colectivo que exprese a un sector que yo creo que es importante y que, vuelvo a reiterar, a partir de la renuncia de Escoto, no se pudo retomar esa senda, ¿no? Creo que en Córdoba el resultado electoral de las provinciales marca que hay una necesidad de cambiar, porque justamente el espacio, llamémosle progresista, y en un sentido más amplio todavía, el espacio nacional y popular, en Córdoba no tiene representación, está vacante. ¿Por qué? Para mí, porque hay una política de seguimiento al PJ cordobés que no conduce a ningún lado. Lo que ha hecho Esteve, lo que ha hecho Martín Fresneda, de seguir y formar parte permanentemente de los gobiernos de Schiaretti y de la Sota desde el 2015 hasta el día de la fecha, ha conducido a la nada, porque la gente que se referencia nacionalmente en un proyecto como puede ser Unión Patriótica o podía ser el Frente para la Victoria, no se puede sentir representada con alguien que está vinculado al Schiaretti o al PJ cordobés. Al PJ, claro, porque es un partido, el PJ cordobés es un partido conservador de derecha. Schiaretti ha hecho campaña y yo voy a decirle las cosas como son, porque si no se ha ganado en primera vuelta, es por ese 7% que Schiaretti saca de Unión Patriótica. Si no, ya se hubiera terminado este tema y hubiera habido un triunfo en primera vuelta. Pero eso tiene toda una intencionalidad política. Entonces, volviendo a la pregunta, seguir haciendo seguidismo a Schiaretti o a Yarlora, como se ha hecho en la provincia y en la ciudad de Córdoba, conduce a un desastre y a una falta de una representación de un sector social. ¿El progresismo se lo está replanteando en este momento o todavía no? Yo creo que hay justamente uno de los problemas más grandes que hay en Córdoba hoy es que no hay los ámbitos políticos organizados donde se pueda dar este debate hoy. Este es el problema. Y yo tomaría el ejemplo que vos señalaste bien. Lo que hizo Carolina Escoto es la última experiencia de tratar de construir una alternativa propia de los sectores progresistas, nacionales, populares, de los sectores que tienen un proyecto de transformación en Córdoba, y discutido y decidido en Córdoba. Entonces creo que eso que salió bien en el año 2013, hay que retomarlo, por supuesto hay que debatirlo, ¿no es cierto? Bueno, vamos entonces a hacer fuerza por ello. Lamentablemente, como siempre, el tiempo se nos termina. Carlos, me queda una última pregunta que le hacemos también a todos nuestros invitados. ¿Has probado alguna vez comida judía? Sí, mi esposa y la madre de mi hija hacía. Lo que más me gustaba de lo que hacía mi mujer en realidad eran los vareniques. Bueno. Yo soy medio clásico en esto, pero bueno, sí, me gustaba muchísimo. Mauro es un excelente cocinero y hacedor de vareniques, así que, vamos a tratar de invitarlo, Carlos, Mauro, Topo. Va a ser un gusto porque la verdad que nos ha ayudado
a interpretar nuestra propia historia desde un punto de vista más amplio y generoso. Gracias, Carlos. Te agradecemos a los cordobeses tu participación. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Es una satisfacción estar acá conversando. Bueno, muchas gracias, Carlos. Topo, ¿querés decir algo? No, te agradezco, Carlito, todos tus conceptos, la verdad que enriquecedor y apuntan en un sentido que es el que tiene el programa, así que el Collana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu visita y esperemos volver a invitarte pronto. Muchas gracias. La verdad que la conversación con Carlos Vicente es un poco recorrer la historia de Córdoba, esa historia militante de un joven universitario en su momento que marcó una línea, un rumbo político viniendo al radicalismo y que fue un referente nacional. La charla con él en verdad fue muy interesante, repasando momentos, ideas. Básicamente Carlos es un hombre democrático, es un hombre progresista, es un hombre que sigue creyendo en que un mundo mejor es posible. Y desde esa mirada él claramente está definido contra el fascismo, contra el autoritarismo, que hoy por hoy se expresa contra Milei. De allí nuestra intención de invitarlo, porque Carlos Vicente no es un improvisado, es un político formado, un hombre de una vasta experiencia militante, y creo que, bueno, que la charla cubrió todas las expectativas que podíamos tener de tomar un café con Carlos, ¿no? Yo creo que se trata de sumar voces. Me pareció una excelente entrevista. Trazó una línea de tiempo en la que fue acomodando piezas y podríamos entender de una manera cómo con sus íconos positivos y sus fracasos llegamos a donde llegamos. Lo único que me queda es subrayar lo que ustedes dijeron, en lo conceptual y en los paralelismos históricos que traspoló, la verdad, impecable, impecable estuvo Carlos. Bueno, esperando entonces haber cubierto las expectativas de nuestros oyentes, yo creo que sí, al menos las nuestras ampliamente satisfechas. Nos despedimos entonces hasta un nuevo café, Mauro. Sí, como hacemos habitualmente, saludamos a la 90.1 Radio Sur, que emite los días lunes a las 17 horas nuestro programa, a los amigos de la 94.3, la FM de la UTN, que transmite los días miércoles a las 17 horas, y a los amigos de Radio Docta, la 107.1, que día viernes, sábado y domingo emiten nuestro programa. A todos ellos, sus directores, sus operadores, su gente, nuestro abrazo. Y a nuestros oyentes, hasta el próximo programa.